Hola papás, hola mamás, bienvenidos a Ciencia y Autismo, un segmento del canal de Doc Dulzura donde abordamos temas relacionados a la neurodivergencia desde la óptica científica. Mi nombre es Andrés, soy investigador científico y lo más importante, soy un orgulloso papá de un maravilloso niño autista. Ok, el día de hoy entonces vamos a hablar un poco del origen de la neurodivergencia o de los orígenes. Vamos a tratar de explicar de los orígenes del autismo, empezando por la pregunta de por qué existe el autismo en la actualidad, desde dónde se originó, cuáles son las causas, y entramos a revisar un nuevo artículo científico que habla un poco sobre esta temática. Recordemos algo importante. En este canal, en esta sección de ciencia y autismo, nos concentramos en revisar algunos artículos científicos que son conocimiento aceptado por la comunidad académica, social, científica, en el cual no hablamos de desinformación, tratamos de desmitificar ciertas informaciones equivocadas y enfocarnos en fuentes que realmente nos van a dar información que nos sirva, que sea útil para nuestro rol como padres o para nuestra misma posición como neurodivergentes. Acá recordemos que la palabra neurodivergente viene de la idea de neurodiversidad, es decir, que va comparando la variación natural de nuestro cerebro con la diversidad biológica de la naturaleza. ¿Por qué lo correcto es utilizar este término neurodivergente? Porque primero no patologiza, es decir, no lo toma al autismo, por ejemplo, como una enfermedad, como un trastorno. Realmente son palabras muy fuertes y muy equivocadas. Segundo, que el término neurodivergente enfoca más temas de fortalezas, temas de retos. Sí, estas personas neurodivergentes se enfrentan a muchísimos retos, tanto desde los bloqueos mentales y rechazo de la sociedad, hasta el poder entender cómo funciona su mente y cómo va aceptando ciertos estímulos. Y por supuesto, este término también de neurodivergente empodera la identidad. La comunidad de personas neurodivergentes se llaman a sí mismos así porque hay una identidad de ellos que quieren transmitirlo al mundo. En este término de neurodivergente abarca varias condiciones. Por ejemplo, está el autismo, está el TDAH, está la dislexia, están algunas dificultades de aprendizaje, tal vez la dispraxia, la discalculia, ¿ya? Un poco para que podamos entender mejor. Lo contrario a neurodivergente es neurotípico. Entonces, un niño neurotípico que no tenga estas condiciones, por ejemplo, podría sentarse en una clase, aprender sin problemas grandes explicaciones de un profesor o de una profesora. Un niño neurodivergente, por ejemplo, un niño con TDAH, no necesariamente va a sentarse por largos periodos de tiempo. Tal vez necesita moverse un poco más o necesita recibir esa información con juegos para poder mantener la atención y procesar el aprendizaje. Entonces, básicamente esas son las diferencias a términos generales. Y en general el autismo y otras formas de neurodivergencia suelen venir de nuestros genes. Y aquí empezamos entonces con el contenido de este artículo. De muchas personas y empezamos desmitificando estos contenidos equivocados. Muchas personas piensan que el autismo o las condiciones de neurodivergencia son enfermedades o pueden ser causados porque mamá o papá hicieron algo. Por ejemplo, hicieron una fertilización in vitro, entonces eso causó el autismo. O le vacunaron con tal vacuna, puede causar el autismo. O comí tal cosa en el embarazo y entonces mi hijo tiene mayor riesgo de que salga autista. Todo eso es información equivocada, es desinformación, son mitos. En realidad, lo que la ciencia nos dice es que estas condiciones se transmiten de manera genética. Por ejemplo, el color de los ojos o por ejemplo el color del cabello. Son características que se van transmitiendo de padres a hijos que viajan por nuestro ADN. En la práctica, no es que si la mamá come algo, entonces el niño va a nacer con un cabello de otro color. Eso no es verdad. Sabemos que no es cierto. Exactamente lo mismo ocurre con los niños neurodivergentes.
No es que si yo le vacuno a mi hijo, entonces sus ojos van a ser color verde. No, no pasa eso. Simplemente nació así. Exactamente funciona con la neurodivergencia. Es decir, viene por nuestro ADN como un manual de instrucciones que nosotros como padres los heredamos a nuestros hijos y que nosotros como hijos lo hemos heredado de mamá y papá. Entonces hay algunas pequeñas variaciones en esos genes que afectan cómo se forma y cómo funciona el cerebro. Entonces, por ejemplo, si en la familia hay personas que les encanta el orden, que les encanta así llevar a manera de sistemas, todo con mucho detalle, tal vez pasar horas concentrados en una sola actividad, esa carga genética sí es probable que se transmita y que se herede y que tal vez el niño que nazca va a tener una mayor facilidad para enfocarse en ciertas formas, en distintas maneras de pensar, de sentir el mundo. Entonces son características típicas del autismo. Específicamente acá, el artículo científico empieza a preguntarse de por qué a lo largo de la historia siguen naciendo niños con rasgos autistas si a veces estos niños les cuesta relacionarse. Acá algo importante es que el espectro autista es algo muy heterogéneo, es muy gigante, es decir, hay rasgos y características que sí se parecen, pero no necesariamente todos deben tenerlo. Y el artículo lo que nos está sugiriendo acá es que hace miles de años, o sea, esto no es algo que ha aparecido hace 10 años, hace 20 años, en la década de los 80, no, esto es algo que ha formado parte de la humanidad siguiendo la misma teoría de evolución. Entonces, hace miles de años existían ya personas autistas que podían ser muy buenos, por ejemplo, buscando comidas, buscando materiales en lugares muy dispersos, sin depender de un grupo grande. Parte de que una de las similitudes de la neurodivergencia es tratar de mantenerse muchas veces lejos de ciertos grupos grandes de grupos de niños, de grupos de juegos, porque se sienten mucho más cómodos así. Entonces, este artículo que incluso presenta una hipótesis del recogedor o del cazador solitario, se asocia a una realidad actual en que un niño, por ejemplo, disfruta más de explorar el parque solo que buscando bichos, buscando piedras, buscando frutas, en lugar de que hay otros niños neurotípicos que disfrutan más del jugar en grupo, en jugar con sus amigos. Otro pilar importante que nos menciona este artículo científico son señales que compartimos incluso en distintas especies. Nosotros como seres humanos tenemos varios comportamientos que los compartimos incluso con especies del reino animal. De acuerdo a los estudios realizados en este paper, menciona y compara algunos comportamientos de personas neurodivergentes que también se han visto en el reino animal. ¿No? Por ejemplo, algunos animales que prefieren más la tranquilidad, que no se sienten cómodos en grupos muy ruidosos. Entonces imaginen, por ejemplo, un pajarito que abandona la bandada para buscar semillas por su cuenta y de manera parecida, en el caso de nuestros hijos, puede ocurrir, puede ser que tu hijo se aleje del grupo en el recreo porque quiere estar más tranquilo. Es un rasgo característico de la neurodivergencia y como estamos viendo, el artículo científico nos menciona que estas características vienen o han ocurrido desde siempre, desde la misma evolución del ser humano y que no solo ocurren en el ser humano, ocurren en distintas especies. Otro punto importante se asocia a características que se parecen respecto al orden, respecto a rutinas, respecto a la atención al detalle que tienen los niños neurodivergentes y el mismo artículo lo sugiere como si fueran superpoderes. ¿Qué es lo que nos dice el paper? Frente a algún desorden, muchas personas autistas sobresalen en tareas que requieren mayor concentración, que requieren repetir movimientos, que requieren repetir pasos. Entonces, muchas veces cuando todavía no tenemos claro o cuando ya vamos identificando a un niño autista, creemos que tienen una obsesión, y lo pongo muy entre comillas, una obsesión por repetir, por agrupar objetos, por tratar de ponerlos en cierto orden. Ya, eso no es un problema. El artículo científico no lo presenta como un problema, sino por el contrario, lo presenta como una habilidad para enfocarse y no distraerse. Entonces puede ocurrir que una persona neurodivergente, por ejemplo, un niño neurodivergente, puede pasar horas armando un mismo rompecabezas o puede pasar horas clasificando fichas por color, por tamaño, pero esto, en lugar de ser un problema,
se presenta como una característica de mayor paciencia y precisión que normalmente una persona neurotípica no lo tiene. Otro pilar importante es el tema de la calma y el alejarse de las peleas. Uno de los mitos gigantes que hay es que muchas personas relacionan erróneamente el autismo con agresión. Son personas más conflictivos, más agresivos, todo lo contrario. Ya, de hecho, la mayoría de personas autistas prefieren evitar conflictos. Ya, y alejarse simplemente. Ahora, este alejamiento no es una falta de cariño, sino es más que nada una forma de protegerse de estímulos que les resultan molestos. Entonces, si de pronto tenemos un niño que se tapa los oídos cuando hay música fuerte, cuando hay gritos, no lo hace necesariamente porque esté enojado, porque quiera alejarse o porque tenga falta de cariño, sino lo hace porque tal vez siente algún dolor o demasiada estimulación. ¿Ya? La manera en cómo va receptando los estímulos su cerebro no es igual que una persona neurotípica. Entonces, tal vez un sonido que para un neurotípico pues es aceptable, para un neurodivergente no necesariamente tiene que serlo. ¿Ya? Y buscan calma, contrario a esa creencia falsa de que son agresivos o buscan conflictos. Por otro lado, también el artículo nos resalta en que una de las características en rasgos físicos y de comportamiento que puedan tener los neurodivergentes pueden favorecerle a que el niño aprenda a ser independiente de una manera más rápida. ¿Ya? Por ejemplo, una niña aprendió a vestirse sola o a prepararse un snack en la cocina antes de que sus amigos de la misma edad. Puede ocurre. Ya, de hecho, algunos niños desde niño empiezan a valerse solos, desarrollan ciertas habilidades prácticas antes que sus pares. Con esto, importante, no quiero decir que ocurre de manera general, que eso es una regla, que los niños autistas van a ser más independientes o van a ser independientes más rápido que sus pares siempre. No, no, otra vez, nosotros no somos seres humanos, no somos robots, pero son características que se van encontrando. El tema de la neurodivergencia también tiene un balance. O sea, no es que todo es arcoíris y todo funciona bien y son superiores. De hecho, nadie es superior. Todos estamos a un mismo nivel, pero sí todos somos distintos y tenemos maneras distintas de cómo procesar la información que entra en nuestro cerebro. Entonces, con lo que me refiero en este punto y lo que el artículo nos deja claro es que tal vez los niños neurodivergentes tienen ciertas fortalezas en algunos aspectos, pero también van a tener ciertas debilidades en otros aspectos. Entonces entra en un tema de balance y equilibrio. Respecto al tema de los padres, algo que nos menciona el artículo es que cuando dos organizadores se juntan, aumentan la probabilidad de transmitir esos genes a su hijo. ¿Qué nos dice? De que un matrimonio, es una propuesta del artículo, de que un matrimonio en el que tal vez ambos padres aman el orden, arman los sistemas, les gusta la limpieza de tal manera, bueno, esto puede tener una mayor probabilidad de que su hijo tenga rasgos autistas. Entonces acá no es un tema de que es culpa de alguien o algo ocurrido o algo se hizo, no, es una herencia de esas capacidades de atención al detalle. Acá también me detengo un momento para hablar de un mito y es que muchas personas dicen todos somos un poco autistas o todos tenemos algo de autista. No, equivocado. El autismo es una condición con la que se nace. No es una enfermedad, no es un trastorno en el que yo puedo tener algo de autista, puedo ser un poco autista. No, o yo nací autista o yo no nací autista. O nací neurodivergente o nací neurotípico. ¿Ya? Pero sí hay carga genética, y a eso se refiere el artículo, hay una carga genética que se puede heredar a las siguientes generaciones. Sí, correcto. Entonces, si ambos padres disfrutan, por ejemplo, hacer listas, seguir horarios al pie de la letra, entonces sí es mucho más probable de que su hijo también sea así. Y finalmente, este artículo nos lleva a la conclusión de cómo aprovechar estas fortalezas que pueden tener. Porque como hay fortalezas, hay debilidades, pero el artículo se enfoca en analizar estas fortalezas. Entonces nos invita a que veamos la neurodivergencia, el autismo específico, no como un problema a arreglar,
no como una enfermedad a curar, sino por el contrario, como un conjunto de habilidades distintas, valiosas en muchos oficios, y que al conocer estas capacidades nosotros podamos como padres apoyar a nuestros hijos para que desarrolle sus talentos en áreas como tecnología, como en arte, como precisión, como investigación. Entonces es fundamental recordar que al igual que cualquier niño, los pequeños neurodivergentes se benefician enormemente de un apoyo especializado que potencie sus talentos y que les enseñe estrategias para desenvolverse con confianza en diversos entornos. Para eso, por ejemplo, el contratar terapias como estimulación temprana, terapia ocupacional, programas de habilidades sociales, no solo que van a reforzar en el niño la capacidad de concentración, van a mejorar su comunicación, van a mejorar su adaptación, sino que también les va a brindar herramientas prácticas para que puedan integrarse mejor en la escuela, mejor en el hogar, puedan integrarse en general mejor en la comunidad. De tal manera que el brindarle una terapia a una persona neurodivergente es invertir en su bienestar emocional y social, porque lo que se está creando con las terapias es un puente entre sus fortalezas únicas, y que esa parte es importante, las fortalezas únicas que tiene una persona neurodivergente y el mundo que les rodea, el mundo de neurotípicos que les rodea, para que justamente cada niño pueda florecer a su ritmo y que pueda aportar lo mejor de sí mismo. Les agradezco mucho por acompañarme. Recuerden que juntos podemos descubrir y potenciar las fortalezas de nuestros niños neurodivergentes para construir un mundo más inclusivo. Nos vemos en el siguiente video.